Desde el año 2012 lidera el proyecto de adquisición, análisis e interpretación de datos geofísicos para investigación en recursos minerales y actualmente es el coordinador del Grupo de Investigación y Exploración de Recursos del Servicio Geológico Colombiano. En su presentación, el geólogo Moyano entregará los resultados de sus trabajos en la conferencia que se llama Adquisición de datos geofísicos aerotransportados por el Servicio Geológico Colombiano, potencial para recursos minerales en Colombia desde el punto de vista geofísico. Con ustedes, el geólogo Ismael. Buenos días. Vamos a hablar un poco sobre, digamos, el proyecto que por aquellas circunstancias quedó en cabeza del Grupo de Investigación en Recursos Minerales Metálicos, que es el de adquisición de información aerogeofísica, pues para investigación en recursos minerales principalmente, ¿no? Quiero recordar un poco esta diapositiva que ya la hemos visto el día lunes, y es para puntualizar dos cosas particulares en cuanto al tipo de información que estamos adquiriendo. Estamos adquiriendo tanto información magnetométrica como gamma espectrométrica y con unas especificaciones técnicas pues que es importante resaltar porque más adelante voy a volver sobre ellas. Lo primero es la altura de vuelo que digamos de manera natural nos está controlando el detalle o la resolución que yo voy a tener en la información que estoy viendo. Entonces hay que tener en cuenta dos factores. No es solo la distancia, para el caso de magnetometría, no es solo la distancia del avión al suelo, sino la distancia del sensor a la fuente magnética. ¿Qué quiere decir? Que aunque el avión esté volando a 100 metros de altura, si tengo un relleno sedimentario, una cuenca de 300 metros de espesor, la distancia real entre el sensor y la fuente va a ser 400 metros. Esto tiene una incidencia directa, como lo vemos en este diagrama, en la resolución o qué tantos detalles puedo ver yo del suelo respecto a la altura que tenga de vuelo. Entonces, aquí simplemente vemos cómo voy perdiendo el detalle de esta estructura geológica simulada a medida que voy incrementando mi altura. Lo segundo, la distancia entre líneas de vuelo, la resolución que yo voy a tener en mi información, que simplemente me va a estar controlando qué tanto yo pueda ver del terreno, ¿sí? Si están muy separadas, puedo perderme cuerpos, puedo perderme fuentes, y si está muy pegada, pues puedo ver mucho, pero pues ahí entra un tema de costo-beneficio que se tuvo en cuenta y se explicó el lunes. El proyecto de adquisición, vamos en un 70%, la meta son 600.000 kilómetros cuadrados de información geofísica, más de 1 millón de kilómetros lineales de datos, y pues entramos al cubrimiento. De lo que llevamos en este 70%, pues hemos elegido o hemos empezado a consolidar y a procesar la información de ciertos bloques que ya han sido terminados. Este bloque pues lo hemos llamado Antioquia o zona andina, que cubre todo lo que es la serranía de San Lucas, el Batolito antioqueño, Cauca Medio, toda la cordillera occidental hasta arriba, hasta Candí, y parte, digamos, del piedemonte de la cordillera occidental hacia el occidente, y un poco de la llanura del Darién, la depresión del Darién, perdón, pero esto pues es información que está en construcción. Información gamma espectrométrica, información magnética para estas zonas. Bueno, aquí hay un detalle, digamos, el procesamiento de la información, dado que la distancia entre líneas de vuelo es de 500 metros, nos está permitiendo una resolución de 125 metros general. A lo largo de las líneas de vuelo, pues sabemos que es un dato cada 7 a 9 metros, pero sin embargo la resolución general del mapa se puede asumir a 125 metros, que es quizá a una escala unos 50.000. Entonces, entrando en detalle, digamos, la información geofísica, pues si bien se planteó para recursos minerales, pues no va a ser su uso única y exclusivamente para investigación de recursos minerales. Entonces, voy primero a tratar de hacer como una pasada general de las características generales de la información y dar unos ejemplos pequeños de lo que ya nos ocupa a nosotros, que es la investigación en recursos minerales. Aquí tenemos un mapa magnético, es lo que se llama una reducción al polo, que lo que nos permite es concentrarnos en las estructuras magnéticas, y adicionalmente le aplicamos un filtro de color a la imagen que nos permite resaltar los cuerpos más magnéticos. Realmente es eso, no es manipulación de información, es únicamente realzar atributos de la información. Podemos hacer un repaso muy general de los dominios, digamos, regionales en cuanto a magnetometría se refiere. Vemos pues toda la parte de la cordillera occidental, todo lo que es el Batolito Mandé, el complejo Santa Cecilia La X,
Aquí un detalle interesante es que si bien esta es la llanura del Atrato, pues vemos una continuidad de estos cuerpos hacia el norte, todo lo que es Acandí, toda esa serie de cuerpos que hay ahí. Esta parte que es de mayor afinidad sedimentaria, ahí es muy importante tener en cuenta una característica muy importante que tiene esa zona del país, y es que tenemos la mayoría, si no todos los cuerpos de interés económico que se han descubierto en el área de Cauca Medio, están emplazados en unas rocas que esencialmente no son magnéticas, entonces que nos está dando un muy alto contraste y una muy alta posibilidad de identificar cuerpos en esta zona principalmente, que es la zona de Cañas Gordas. Seguimos hacia el oriente, pues se ve toda la otro cinturón de rocas un poco más volcánicas, de basaltos, el batolito antioqueño, pues vemos una zona de baja señal donde es toda la parte de los esquistos y las rocas del grupo Cajamarca y lo que se llama ya bueno, se me va ahorita un momento el nombre, cómo se llama esto aquí en esta zona de Antioquia, y pasamos un poco más hacia la zona de San Lucas, donde se ve ya todo lo que es el Neis de San Lucas y el batolito de Segovia. ¿Esto qué nos permite? Nos permite establecer muchos límites en cuanto a diferencia en dominios geológicos, pues que en última se van a traducir en información de utilidad geológica, ¿no? La información gamma espectrométrica, como pues todos sabemos, es una información que nos está reflejando es única y exclusivamente la composición superficial de la roca, ¿sí? Esto es lo que se llama un mapa ternarios, es un compuesto entre los contenidos de potasio, uranio y torio, y esas diferentes tonalidades nos están permitiendo identificar diferencias en la concentración relativa de esos tres elementos. Entonces vemos el potencial, digamos, de apoyo en cartografía geológica, pues que ya se ha mencionado, por cuanto en zonas de difícil acceso, difícil cobertura, pues estamos teniendo una información superficial que nos puede traducir en lo que se llaman unos mapas, pueden ser litogeofísicos, que lo que establece son diferentes dominios gamma espectrométricos a los cuales hay que darles un sentido geológico. Aquí un ejemplo, un detalle es la zona norte, al borde oriental de la serranía de San Lucas, occidental, perdón, en donde observamos un pequeño detalle aquí de información gamma espectrométrica, donde se pueden trazar varios dominios que básicamente son contrastes de color. Cuando es más azul es que la concentración relativa de potasio es mayor, cuando tiende hacia el azul es que la concentración de uranio es mayor y cuando tiende hacia el verde es que la concentración de torio es mayor. Entonces nos permite trazar simplemente dominios en la información gamma que comparados con información magnética que me está dando información del subsuelo, me está corroborando y me está mostrando cosas diferentes. Y pues esta es la misma zona para el mapa geológico de Colombia versión 2015, en donde tenemos que, pues que si es una zona de difícil acceso nos permite detallar muchas cosas que pueden ser de apoyo a la cartografía geológica. Entonces, ya concretamente, para afinar lo que llamamos nosotros como para entrenar el conocimiento o entrenar la sensibilidad, digamos, que tiene la persona que está interpretando los datos a lo que concretamente son recursos minerales. Entonces lo que voy a presentar es un par de ejemplos de lo que es como calibrar la información geofísica respecto a zonas conocidas, ¿no? Entonces un ejemplo, este es el páramo de Frontino, como les comentaba, son cuerpos, una serie de cuerpos que están dentro de una secuencia que es predominantemente podría ser sedimentaria, entonces da unos contrastes excelentes para identificar estos cuerpos y es como un buen campo de entrenamiento. Entonces el caso del páramo de Frontino, donde tenemos la cartografía 500.000, la imagen de la reducción al polo, pues que es totalmente concordante con la cartografía geológica, y la información a escala 1/100.000, donde nos está mostrando un poquito más de detalle, donde hay una zona netamente ígnea y una parte volcánica. Pero entonces aquí lo que entramos a mirar es que, digamos, la información geológica no solo es 2D, no solo es lo que estamos viendo en plantas, sino que tiene un componente 3D, que es lo que estamos logrando nosotros acá con unos modelos de inversión magnética. Aquí nosotros lo que estamos viendo es variaciones en la intensidad del campo magnético de la Tierra. En el momento en que hacemos una inversión, esto lo estamos transformando en valores de susceptibilidad magnética, o sea, esto ya es la propiedad como tal física de la roca y nos está modelando el cuerpo que está causando la anomalía. Entonces vemos que si bien en planta pareciera ser una estructura relativamente sencilla, cuando vemos esto es un corte a 1200 metros de altura como una sección del modelo, y esto ya es con la topografía integrada, en donde vemos que es un modelo mucho más heterogéneo, ¿sí? Depósitos conocidos, por supuesto, los modelos por excelencia en esta zona son los tipo pórfido. Aquí pues hay una sección del Cauca Medio, en donde tenemos la zona de Quinchía, Marmato, esto es lo de Caramanta, Támesis,
esto es Quebradona, esto es La Mina, más arriba está Titiribí, de ahí para arriba está Buriticá, están muchos depósitos pues ya conocidos, en donde tenemos una extracción tanto del modelo magnético como su inversión. Nuevamente recalcamos en que pues uno cuando ve un modelo tipo pórfido, pues uno le muestran es el huevito con sus zonas de alteración y todo, pero realmente conociendo pues las perforaciones y lo que se ha hecho en estos sitios, realmente es una serie de pulsos interdigitados que pues en última los estamos viendo acá, estamos viendo la heterogeneidad de estas rocas, estamos viendo el contenido magnético de las rocas que es diferente según los pulsos que se estén generando, y pues este es un ejemplo también del sector de Quebrado. Con esta visión general, digamos, y una revisión de la información como está hasta el momento, hemos generado hasta 95 blancos de exploración, zonas de interés sobre las cuales, ¿qué es lo que hacemos? El grupo de trabajo de investigación de recursos minerales metálicos toma esas anomalías, empezamos a revisar qué información geoquímica hay, se hace control de campo y realmente se entra a verificar si esas anomalías a qué corresponden. Un par de ejemplos pequeños, entonces la zona de Yarumal, que es un cuerpo que se identificó aquí en la zona norte del Batolito Antioqueño, en donde una vez haciendo los modelos, nuevamente se identifican varios pulsos y comparado con la información geoquímica, pues hay unos valores bastante altos de oro, y eso es lo que nos genera inmediatamente al tener geofísica, geología y geoquímica, pues un blanco de investigación y una zona de interés. Esta es una zona donde también se realizó ese procedimiento desde ceros, la zona que hemos llamado Peque, en donde a través de un modelo se identifica una anomalía, se identifican las zonas donde posiblemente está aflorando este depósito, se generan los blancos de exploración para ir a campo, se revisa con la información geoquímica que en última nos está generando anomalías, en este caso de cobre, y al momento de ir al campo, pues efectivamente el grupo de trabajo se está encontrando con alteraciones potásicas, con mineralizaciones que están nuevamente ensamblando el potencial para esta zona. Este es un ejemplo pequeño en la zona de San Lucas, donde tenemos también una anomalía totalmente circular, heterogénea, pero esta como es una zona que está cubierta, vemos aquí el modelo de elevación, inclusive es una depresión, pero es una anomalía totalmente clara aquí en el norte de San Lucas. La Amazonía, pues ya tenemos pues la información de lo que es nuevamente el potencial para cartografía geológica. Vemos, pues nos podríamos detener bastante acá, pero no nos queda mucho tiempo. En cuanto a mirar, digamos, cómo se refleja la geología en la gama espectrometría y cómo vemos cosas en la gama espectrometría que quizás se podrían mejorar en la geología. Y esto estamos hablando de zonas en donde pues realmente el acceso es bastante difícil. La información magnética, nuevamente, de profundidad es independiente de las coberturas. Vemos, por ejemplo, esta zona de Bichada, cómo tiene una complejidad estructural. Aquí esta zona en lo que es la parte de esta cuenca del Baupés, donde efectivamente volvemos a la diapositiva inicial, vemos como una atenuación, como que ya no se ven tanta textura en la información, y esto está respondiendo simplemente a que el basamento está más profundo. ¿Por qué? Porque hay un relleno sedimentario. Pero vemos en esta zona del Bichada muchas texturas de alta frecuencia que llamamos nosotros, pues que nos están indicando, los modelos nos dicen que esa cobertura no son más de 125, 150 metros. Pues que en el momento de ver un blanco de interés, pues no es como mucho impedimento. Un detalle, blancos de exploración, pues modelos de exploración puede haber muchos en la Amazonía, no conocemos. Este es un pequeño detalle en esta zona del Baupés, donde tenemos la información gamma espectrométrica. Esta sombra negra, si se compara con un mapa geológico, es todos los contornos de la formación Araraquara, que es sedimentaria. Entonces, pues una roca sedimentaria generalmente no debería tener mucha señal radiométrica, pero tenemos unas anomalías de potasio que están asociados a unas estructuras magnéticas, a unos cruces en estructuras magnéticas en el borde de esta cuenca, ¿sí? Además tiene unas estructuras que, bueno, nos permiten pensar mucho. Es una zona de expansión. Si es una zona de expansión, pues hay circulación de fluidos, se me pueden generar modelos tipo sedimentario exhalativo, ¿sí? Y un emplazamiento pero nuevamente hay que ir a comprobar en campo esto. Sobre esa información hemos generado hasta 114 zonas de interés. Voy a resumir aquí un poco rápido todas las texturas que hemos visto. En el Bichada hay unas zonas que hemos llamado de formación, pero realmente se abre todo un abanico. Podrían ser cinturones orogénicos antiguos pues ya enterrados, podrían ser otra serie de estructuras alargadas que pues con un potencial metalogenético y un potencial muy grande. La segunda, pues estructuras circulares.
Esto es una estructura desmagnetizada totalmente, casi perfectamente circular, con un núcleo totalmente desmagnetizado, rocas de posible composición ultramáfica, con lo que eso implica en una metalogenia y en un potencial mineral, posibles blancos de carbonatitas. Pues sabemos las carbonatitas, si bien en su desarrollo complejo, pues son zonas muy interesantes para elementos, y pues un blanco bonito, digamos, en la zona amazónica, que son las kimberlitas. Aquí simplemente para enfatizar la importancia de la resolución a lo largo de las líneas de vuelo. Estamos viendo que este cuerpo lo detectó un solo vuelo, o sea, pasamos por encima providencialmente, y a lo largo se puede delimitar le llamamos kimberlitas, todos están con signo de interrogación. ¿Por qué? Porque hay que ir a comprobar. O sea, vemos unas anomalías que se pueden asumir que son determinado tipo de depósito. Tampoco se descarta depósitos tipo pórfido en la zona amazónica. En Brasil ya los han encontrado y los están explotando. Bueno, ¿qué viene? A corto plazo, digamos, toda esta información la estamos organizando, se puede decir, se está catalogando, y se va a preparar un producto que es para este año, que es un mapa de anomalías geofísicas. No quisiera llamarlo un catálogo ni nada, sino un mapa que está mostrando lo que hemos visto nosotros, lo que hemos identificado, y pues que sirva de referencia, y avanzar mucho en petrofísica. O sea, estamos hablando mucho de cuestiones cualitativas, pero realmente necesitamos aterrizar esta información a lo que realmente es el conocer las características de los depósitos, fortalecer el grupo de trabajo. Pues no es una información solo de geofísicos, sino necesita la interacción de geólogos, químicos, geoquímicos, para pues finalmente tener una capacidad interna del servicio geológico, que fue lo que se trazó hace 3 años como meta, para realmente avanzar y generar conocimiento a partir de este tipo de información. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas para el doctor Ismael. Buenos días. Mi pregunta puntual es, evidentemente en los datos magnéticos se encuentra remanencia magnética, ¿sí? ¿Cómo lo están procesando, cómo lo están resolviendo y qué tipo de software están utilizando para realizar las inversiones magnéticas? Porque eso evidentemente me cambia la posición o en su defecto pues la interpretación que se está dando. Listo. Bueno, la primera, digamos, la remanencia magnética se puede identificar, digamos, fácilmente en una reducción al polvo, ¿sí? Eso, digamos, esa solución se dio desde hace, digamos, hace unos años, y es el procesamiento de la señal analítica. O sea, la señal analítica es totalmente independiente de la dirección de la magnetización y realmente me está concentrando la anomalía sobre el cuerpo. Entonces, donde tenemos alguna duda que el cuerpo pueda tener magnetización remanente, pues generamos la señal analítica. De hecho, dentro del catálogo o de la información que vamos a dar, vamos a discriminar anomalías inducidas de anomalías remanentes, ¿sí? Porque pues evidentemente son diferentes y tienen una connotación diferente. Lo segundo, pues el 100% del procesamiento lo hacemos con Oasis Montage, con Geosoft. Tiene un módulo que se llama Boxy, que permite hacer la inversión no solo del campo total, sino también del vector magnético, o sea, de sus 3 componentes. Entonces es muchísimo, o sea, es tal vez como de los más precisos que hay ahorita al momento. En eso hacemos todo el procesamiento. Gracias, Ismael, por su presentación, y en reconocimiento, el Servicio Geológico le hace entrega del símbolo del simposio.